Bueno, buenas tardes. Hoy nos juntamos un grupo de escritores, poetas y amigos de la poesía. Y aparte de reunirnos siempre, nos conmovió la idea de esta vez hacer una especie de suplemento e ir tras ese suplemento y llamarlo Memoria y Poesía, Poesía y Memoria. Acá con nosotros está la autora de la idea, Vicky Colombini. Y bueno, así que nos va a dar mucha alegría repartir después unos poemitas. Pero también, asistiendo a la convocatoria de la biblioteca, hemos elegido algunos poetas significativos que fueron desaparecidos en dictadura, y José les va a presentar uno y yo les voy a presentar otro. En este caso traigo a Roberto Jorge Santoro. Principalmente quiero decir de él su palabra, así que después, cuando tengamos tiempo, hablamos del personaje. Ahora arrancamos con un poema que elegimos para este momento, se llama Canto a la Esperanza. Andaba yo desnudo de mí, perdido en la lluvia del olvido, de barco navegando por las plazas, durmiendo el pecho, su gorrión descalzo, y tuve que llevarte a la palabra, ponerte en posición de vuelo, a veces de bufanda, rueda azul andaba, te seguía, mi muerte con su forma de guitarra, y tuve que ponerla en la memoria, como se pone a un hijo, con esta rabia dulce, mitad de mí, agua del aire. Andaba así, de loco en el olvido, de furia que quiere reventar por el costado, y un día de tanto nombrarla la encontré. Se la llevé a mi madre, le puse en un saludo, le compartí como un pan con mis amigos, le arranqué hasta el remolino del amor, allí donde los ríos tienen un mismo nombre, para que entendiera de una vez por todas que era nuestra, para que nunca se olvidara de este país enorme, de esta ciudad, de su ternura, de los postales, y le dije algunos versos. Le puse el corazón como una hoguera, me la bebí de cabo a rabo, le enrosqué la cola en mi solapa, me di el gusto de agarrarla por la mano, y hoy la traigo aquí. Pero si un día se lleva a volar porque fallamos, se escapa esta rabia que llamamos esperanza, si un día se va, yo crucifico el amor y después de enterrar con mis manos me voy en el tranvía de la muerte a clausurar mi corazón en una plaza. Andamos con uno y después seguimos. Dale. Con un poema de Miguel Ángel Bustos, que él fue desaparecido el 30 de mayo de 1976. Sueño quebrado, levántate y anda, marcha de mi frente, abre mi tierra, levanta, ruda muralla de niños, al dólar de fuego y zarpa de balas. Vuelve, joven enamorado del agua, al mordido corazón rebelde, abraza y besa prieto hasta la llama, pedernal de lágrimas, mi corazón, clavado a pico de sangre en las vigilias desnudas de mi cuerpo. Pasá, y después vamos a ir echando. Bueno, ojalá yo pueda transmitirles una vivencia que les signifique algo a ustedes también, que haga avanzar o esclarecer un poco la historia que nos tocó vivir a los argentinos tan inmediata, ¿no? Y tan dolorosa y fuerte, ¿no? Yo tuve, hace poco me habían citado para declarar en uno de los
tantos juicios que se le hicieron a Menéndez y compañía, ¿no? Es decir, para que ustedes se formen una idea, estaban en el juzgado sentados así como están ustedes, todos los realmente mega criminales, ¿no? de la época del proceso, porque había gente que ha tenido más de 200 asesinatos, no un asesinato que a una persona común lo lleva a estar toda la vida en la cárcel, sino cantidades muy grandes, y bueno, el caso de Menéndez, que ha sido conocido por todo el mundo, con niveles de crueldad pocas veces imaginados, ¿no? Es decir, porque para la mayoría de los detenidos el asesinato era, digamos, un beneficio. Es increíble cuán bravo habrá sido la situación para que uno soñara con que lo mataran, ¿no? Es decir, era como una salida de la crisis, ¿no? Me tocaba declarar y la verdad no sabía qué decir en el juicio que fuera novedoso, porque, digamos, tratar de criminales, o, digamos, era algo tan conocido que no iba a ser un aporte, ¿no? Y tuve fortuitamente un encuentro con dos señores del pueblo que son militares retirados, estaban en una charla entre ellos, un comandante de gendarmería y un coronel muy conocido, y personalmente pienso que es un vecino excelente, ¿no? Hoy, en la actualidad lo veo de esa manera. Estaban hablando escandalizados con el tema de los derechos humanos y comentando, ¿vos te acordás? Le decía uno al otro lo que pasó en Azul, que entraron los guerrilleros y mataron a un soldado, y que cuando nosotros los reprimimos se generó una situación de mucha protesta de parte de la gente. Y yo en ese momento intervine y le digo, muchachos, la perla, ESMA, no hay forma de justificarlo. Lo único que se puede hacer es pedir perdón, no hay otra, ¿no? Es decir, para el que no lo sabe, en la ESMA, que fue un lugar, digamos, de exterminio, un campo de tormento, que hoy en la actualidad uno entra, sube a la parte superior donde estaban las personas ya condenadas a muerte, y se siente. Es decir, yo tuve una experiencia terrible la vez que fui a conocer este lugar, y uno de los chicos me dice, el lugar donde traían los detenidos de acá. Y digo, me parece que este no es, le digo yo, se me ocurrió, le digo, ¿hay otro? Sí, hay un depósito arriba. Cuando subí al lugar este, que es, digamos, un altillo bastante bajo, donde los detenidos estaban engrillados, según me contaron después. Capucha. Sí, me lo comentó justamente la mujer del escritor asesinado, ¿no es cierto?, en Buenos Aires, digamos, por la dictadura, que había muerto ahí, ¿no es cierto? Yo ahí sentí la falta de esperanza que había en el lugar, ¿no? Realmente lo sentí, no lo fantaseo. Y después me confirmaron que ese era el lugar donde llevaban a los detenidos que ya no tenían posibilidad de sobrevida. Y militares argentinos, ¿no es cierto?, que los llevaban vivos y los tiraban vivos del Río de la Plata, sobre el Río de la Plata, es algo que en ningún código militar existe. Entonces, cuando me tocó participar en la declaración que hicimos hace bastante poco, ¿no? Ya la segunda, la primera había sido por la UP1, donde asesinaron a mi hermano mayor, estando detenido, digamos, de hacía bastante tiempo. Y esto no lo cuento por revanchismo, lo cuento para que ustedes se vayan dando una idea a qué quiero apuntar con la descripción de este relato, ¿no? ¿Qué necesidad había de torturar un mes entero, un detenido vencido, militarmente o políticamente, más allá de que él era un militante montonero, y después de una tortura de un mes entero fusilarlo? Son cosas que no cierran ningún código militar. Cuando me toca hablar, le hablé no al público, que ya está bastante informado, especialmente el público que va a este tipo de eventos, sino le hablé a ellos. Y les digo, lo que hicieron
no encaja en ningún manual militar. Es decir, nosotros hemos tenido, por conocimiento de historia, hemos sabido el tipo de hidalguía que han tenido los militares, incluso en situaciones de guerra donde respetaban a los prisioneros, y no lo hicieron nuestros militares. Es decir, no solamente asesinaban a personas indefensas, sino que los sometían a tormentos increíbles, como mantenerlo vivo e ir amputándole partes del cuerpo durante meses, ¿no es cierto?, como un sistema de tortura donde la muerte era una bendición para estos chicos, ¿no? Y cuidado, eran pibes de 20 años. Ustedes vean con los términos actuales, en lo que son nuestros hijos, los nietos nuestros, la cabecita que tienen, que era la que teníamos nosotros en esa época, ¿no? Es decir, es verdad, uno militaba, yo he sido militante, pero uno militaba más con el corazón que con la inteligencia, y más con el deseo de hacer algún pequeño cambio, y muchas veces se cometían errores, pero en ningún caso justificaba este nivel de crueldad. Bueno, la locución esta que yo les hago a ellos, le hablé de los códigos que había tenido San Martín y que lógicamente la Argentina nos perdió, digamos, rápidamente. El mismo San Martín se quejaba de lo que hacían compañeros de arma de él en la guerra contra vecinos o paisanos argentinos, como fue el caso de la gente del interior que se rebeló por sus derechos y no fueron nunca tratados como prisioneros de guerra, sino que fueron tratados con suma crueldad, ¿no? La Argentina tiene una larga historia de errores en ese sentido, es decir, y todos se basan, y lo tenemos que decir con franqueza, en sostener un sistema económico de injusticia. Es decir, la represión en sí es una resultante de la necesidad de proteger un sistema injusto. Lo fue la guerra con el Paraguay, lo fue la lucha contra los gauchos del interior, los que llamaban los montoneros, caso de Peñalosa, de Felipe Varela, pero cientos de casos, incluso situaciones desconocidas, es decir, tras la sierra, la actual Tras la Sierra tuvo 100 años de guerra. Es decir, uno lo piensa en estos términos, es decir, ¿de dónde sacaron esa información? Es decir, fue un campo de batalla durante toda la época de la formación de la Argentina y en todos los casos con un nivel de crueldad muy alto. El ejército ha tenido esa característica siempre, y más allá de los errores que uno puede haber cometido o que han cometido militantes mucho más activos en la década del 70, hoy me doy cuenta de que la motivación militante que hubo en ese momento fue justa y necesaria porque le cambió la cara y le cambió el corazón a la Argentina. Ojalá que sea así, porque de lo contrario esto ha sido cíclico y puede volver a ocurrir de nuevo una situación de esta magnitud, porque lo que hubo atrás de nuestra etapa histórica fue la injusticia insostenible de una clase dirigente que se aferraba a mantener sus privilegios y no cedía. Yo digo esto porque la vez pasada, y con esto quiero terminar, no los quiero abrumar, ¿no es cierto? Yo comenté la desazón que tuvimos los jóvenes en la época que nos tocó militar, es decir, en lo personal, yo me enrolé en movimientos peronistas de izquierda, es decir, fue militante montonero, en la época de la ANUCE, que fue anterior a que se gestara la democracia. Y el objetivo nuestro, es decir, lo que hoy recuerdo, digamos, ¿no es cierto? Por supuesto con una mente con mucha más información que la que teníamos en aquel entonces, la idea nuestra, sincera, es que no podía haber en la Argentina democracia con un movimiento como el peronista proscripto. Reconozco que éramos, digamos, un poco peronistas y un poco de izquierda, es decir, simpatizábamos mucho con la Revolución Cubana, y la verdad, francamente, nos parecía que la continuación, digamos, de la gesta peronista, que tuvo un valor muy grande en el sentido que le dio una oportunidad a toda la gente del interior que no tenía ninguna chance
social, es decir, no existía, no tenían tierra, no tenían camino, no tenían escuela, no había una economía que los representara y el reparto estaba dado en la pampa húmeda para un grupo de personas que ustedes saben, todo el mundo conoce un poco de historia, saben que cuidaban sus intereses y el interés de 50 o 100 familias amparados en un ejército que les respondía cada vez que lo necesitaban, ¿no? Y cada vez que la democracia les significaba un peligro para sus intereses, y lo hemos podido comprobar todo, hacían actuar a ese brazo armado en defensa de los intereses. Lógicamente lo que ocurre también, ustedes lo conocen, es decir, yo sufrí, igual que la mayoría de los jóvenes de aquella época, una gran decepción cuando llega Perón y lamentablemente toma un rumbo distinto, que hoy la historia, digamos, lo analiza, lo trata de justificar, pero que indudablemente fue un error muy grave de parte de una persona que tenía un conocimiento como tenía él, porque le abrió la puerta a fuerzas incontrolables. Es decir, yo creo que peor que el ejército fueron los grupos de ultraderecha del peronismo. Es decir, uno no sabía dónde estaba parado, se veía un nivel de violencia muy parecido a lo que es Irak hoy. Uno andaba por las calles de Córdoba, Buenos Aires, y a las personas sensibles nos generaba un sentimiento de mucha desprotección, de desazón, ¿no? Yo a partir de Ezeiza, y especialmente cuando se inicia el proceso que iba directamente encaminado a una guerra civil, nosotros lógicamente nos retiramos de la militancia. No todos, algunos de nosotros nos retiramos de la militancia porque ya no era el objetivo que habíamos tenido en un primer momento. Y hoy me doy cuenta que hay un nivel de culpabilidad también en la juventud que se dejó llevar por el fervor, se dejó llevar por la sangre, si se quiere, de una manera bastante justificada, pero con muy poca capacidad política, porque se podría haber sacado provecho sin necesidad de permitir o de favorecer una represión tan cruel como la que tuvimos a partir del golpe militar. Bueno, un poco apunté mi alocución en este sentido y le pedí a los, digamos, culpables, le digo, no hay forma, le decía lo mismo que estos militares que en la Rabona me dieron pie para esta intervención, le digo, no hay forma de justificar de parte de un militar el fusilamiento de un joven de 14 años, como fueron los chicos de Manuel Belgrano, no hay forma de justificar la violación de una mujer, y ojo, una mujer de 20 años, ni siquiera una mujer adulta, ¿no? eran chicas, que vos decís, no te entraba. Yo cuando vino el golpe militar digo, bueno, es un golpe, hay que bancársela, ¿no es cierto? Pero los militares tienen código. Y aunque parezca mentira, nosotros, parte de la familia que se salvó, fue por una frase que no me puedo olvidar. En un momento nos secuestran, nos llevan a una casa, irónicamente a una cuadra donde vivíamos nosotros, es decir, nosotros habíamos ido a un cumpleaños, terminamos ahí en esa casa, ¿no? Que era uno de los tantos centros clandestinos de operaciones que tenían el ejército en los barrios, tenían de distintas casitas y actuaban con una impunidad absoluta. Es decir, habían tomado la decisión de aniquilar y había incluso libertad de acción de cada grupo que tenía modo de operar distinto, pero todo con una enorme crueldad. Y algo que también es bueno apuntar, a los detenidos les robaban todo. A nosotros nos robaron todo, el televisor, el sueldo, la ropa. Vos decís, cuando entramos, veíamos eso, decís, che, esto es el ejército, estamos sonados, ¿viste? Esto es muy grave. Bueno, después nos dimos cuenta que fue muy grave lo que hicieron, una cosa gravísima, que ojalá quiera Dios que no se repita nunca más en la Argentina, que no se repita, porque fue de un nivel de crueldad muy grande, ¿no? Y yo termino
en la participación mía en el juicio, donde no vi ningún tipo de elementos personales. Me preguntaban si me habían torturado, digo, no quiero hablar de esos temas, yo lo que quiero hablar de esto, quiero que aparezcan los desaparecidos, quiero que tengan un gesto de bondad, que recurran a lo que les pueda quedar de sentido humanitario y digan dónde están los chicos de la Perla, porque no aparecieron nunca. Nosotros tuvimos la suerte inmensa de encontrar a un segundo hermano en San Vicente. Y fíjense lo que es la casualidad, yo les digo, cuando nos detienen, nos llevan ahí, estábamos con una hermanita muy chica, que lloraba y digamos, nos decía, me van a violar, me van a violar. Yo no supe qué decir, le digo, pero quédate tranquila, le digo, los militares tienen código. Es decir, nos van a meter preso, pero... Y eso fue suficiente para que el oficial, que era un oficial jovencito, en lugar de llevarnos a la Perla, nos llevara al campo de la Ribera. Y del campo de la Ribera había un poco más de posibilidad de salir con vida, porque no se torturaba y en general salían grupos que dejaban en libertad cada tanto de ese lugar. Y bueno, no fue tan mala la fortuna en el aspecto individual nuestro. Lamentablemente no fue el caso de los dos hermanos mayores que murieron en aquella triste etapa de la historia, ¿no? Bueno, yo creo que un poco para terminar mi participación en este día, yo lo que quiero decir que más importante que hablar de la represión, que fue, digamos, por todos conocido, lo que tenemos que hacer hincapié en el hecho de que hubo un motivo que llevó a la protesta popular, ¿no es cierto? Y ese motivo son las injusticias que perduran en la Argentina. Entonces no nos ilusionemos con que esto terminó. Lamentablemente estamos en una democracia, creo que la Argentina toda quedó asustada con el monstruo que se despertó en el 76, pero la injusticia sigue vigente y ojalá que los dirigentes tomen conciencia de eso y hagan la revolución social que necesitamos en la Argentina, que es darle oportunidades a todos. Dejar de lado el hecho de que fulano lo merece, no lo merece. Tenemos que sincerarnos y repartir la enorme riqueza que tiene el país de una manera más equitativa. Eso es inteligente incluso para las clases dirigentes, no solamente para los sectores populares. Sería inteligente porque es hacer mercado, es abrir la economía a todo, y el hecho de ser más justo nos va a hacer vivir un poco mejor a todos y verdaderamente va a alejar el fantasma de la represión, que es producto de la injusticia. Bueno, nada más. Por ejemplo, en La Calera, las primeras acciones de La Calera, ahí cae Mena, cae él, su esposa acá muere en combate, y cuando salen en libertad, esto es antes de dictadura, mucho antes de dictadura, todavía estaba Lanusse, ellos escriben y arman un grupo, hacen una solicitada y una carta interna a Montoneros, diciendo por qué razones había que cambiar la táctica ya. Sí. Porque se estaban muriendo pibes que habían entrado voluntariamente a hacer otra cosa, no a morir. Y esto antes de dictadura, por eso quería preguntarte si conocías esa historia. Sí. Después. Sí, cómo no. Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Ana María Lauricella, soy profesora, lo mío son las ciencias naturales. O sea, lejos de la poesía, pero desde chica me dediqué a escribir algunas cosas. Para mí todo esto que cuentan es casi novedoso. O sea, yo soy nacida en el 70 y era una época en donde vos preguntabas y nadie te decía nada, en donde vivía, me crié, nací y todo en Villa Dolores, y me enteré de todo esto que pasaba cuando un primo mío lo llevaron a La Perla y gracias a las influencias de la familia lo recuperaron en el peor de los estados. O sea, yo me entero cuando viajo a Córdoba a verlo a él a su departamento saqueado, como decís vos, saqueado. Totalmente saqueado. Y él era un monstruo irreconocible y al tiempo se murió de cáncer al hígado. O
duro. Ahí me enteré yo de Torta Molina. Bueno, les cuento que no sé por qué todo esto me atraviesa. Porque fuera de esto, o sea, siempre estuvimos como lejos, ¿sí? Siempre nos mantuvieron como ahí a un costado. Y bueno, a mí me gustaría, si lo pudieras leer vos. ¿Por qué, Anita? ¿Te animás? Ah, bueno, como quieras. Usted quiera. Les cuento que después sí, no, tuve si es porque otra... no podés, te ayudo, compañera. No, porque estaba engripada, estoy re mal de la garganta. No es que voy a llorar nada, no tengo hambre. Hace unos días que estoy muy enferma. Sería más lindo que lo lea ella, que es la autora. ¿No? Bueno. Si se complican. No, esto lo escribí es solamente por el hallazgo de hace unos días de la hermana de los restos en La Perla, en los hornos de La Perla, de la hermana de un amigo que fue mi compañero de estudios, Mariano Gómez, que él me contó, y veíamos la foto cuando yo iba a estudiar a su casa, y me contó acerca de su hermana y justo la identifican. Entonces, se llama Identidad, lo que voy a leer. En marzo del 2015, hace 2 días. Las poses se endurecen con el paso del tiempo y el rictus de fastidio se vuelve de hallazgo. La callada tierra gredosa devuelve los fragmentos del horror que no son de ella, sino del hambre de gritar, aquí estamos. Las caras van cambiando durante la noticia y el quizás se haya ido lejos y el no sé qué habrá sido de ellos se convierte en una tumba desvencijada y revuelta. La lista incuestionable suma nombres completos y la ilusión del reencuentro en la puerta de su casa, siempre abierta, se ha vuelto para siempre y se disuelve. ¿Será que el tiempo devuelve lo que sangra injustamente a la espera de la luz de la evidencia? ¿Será que la tierra es madre y pare historias verídicas en vez de olvidos? ¿Serán los cuerpos rotos, alguna vez candentes de proyectos y abrazos, los que desde allí tirados, sin el más mínimo respeto, claman justicia? Desde las fotos amarillentas, sus ojos avivan fuegos que harán arder el silencio, acallarán el llanto y devolverán en voces la verdad y la memoria de quienes hace tiempo gritan su dolor desde una historia que nos da vergüenza. Ellos esperan ser devueltos a la paz de un descanso digno, donde cada quien ocupe su sitio, donde los que los amaron sepan dónde están y dejen de esperarlos en la oscuridad de la incertidumbre. El sol de marzo hace brillar las piedritas sueltas y es evidente que todo queda allí expuesto ante el análisis de la ciencia y de la opinión pública. Nadie puede acallar el rugido de los muertos que no descansan en paz. La memoria rescata en sus pañuelos blancos, que durante décadas fueron banderas de luto y espera, la verdad de esos gestos, que no son otra cosa que piezas dolorosas del rompecabezas de nuestra historia, las que aún palpitan la más absurda injusticia. Vicky es hace muy poco tiempo profesora de literatura, recién recibida, así que es una alegría para nosotros presentarla en la biblioteca de Los Hornillos. Bueno, ciudad. Huérfanos en las esquinas, hambrientos de cariño, rugen una ardiente plegaria desde sus entrañas, reflejando la muerte, arrojados en el suelo, se consumen lentamente, desvalijados de esperanzas, empobrecidos de sueños.
anterior nos había hecho Dani, habíamos pensado en Roberto Santoro por varias razones. Una, porque es un poeta impresionante, una obra. Acá yo tenía acceso a unos cuantos poemas de él, pero por suerte tengo esta persona de amiga, que es maravilloso conocerlo, acá el amigo José Colombini. Él tiene la obra completa, así que fíjense lo que era este hombre, ¿no? Escribía bastante. Pero además un personaje que quisiera presentar así brevemente en 2 palabras y después leer algún poema más de él. Santoro era un porteño nacido en el 39, muy porteño. Digo esto porque se había dedicado al tango, se había dedicado al homenaje a las calles, al fútbol, un chico de origen inmigrante, muy del barrio, de la esquina, y muy buscavida. Hizo todos los trabajos que uno se puede imaginar para bancar sus propios estudios y terminó siendo preceptor en una escuela técnica, de donde es levantado por una patota del barrio de Once, en la escuela técnica Fray Luis Beltrán, donde era subjefe de preceptores. Un personaje interesante. Después le vamos a pedir a José que nos cuente algunas cosas más de este señor tan interesante, y que siendo muy joven, de 20 y pico de años, se enroló en las listas del PRT. Él militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esa es otra de las razones por las que yo lo traigo, que a mí es un trabajo que siempre estoy atrás. A mí me gusta investigar sobre ese partido. Y siendo jefe de preceptor, bueno, autor de sus propios libros, cuando esto no era todavía una cosa común, ¿no, José? Ella sí. O sea, autopublicaba, usaba ediciones de autor, como se llamaban en esa época. Yo voy a leer, a propósito, de alguna manera me habilitaste a leer con tus palabras algunas cuestiones que habíamos elegido y que teníamos miedo por ahí de decirlas, pero es un poeta y es un desaparecido, así que le damos la palabra a él, y su poema se llama Ni lo quiero ser. Los travestis son peronistas, las plantas carnívoras son peronistas, los militares reincorporados son peronistas, las cucarachas son peronistas, los comunistas son peronistas, los mancos son peronistas, las IBM son peronistas, Alibaba es peronista, los artistas extranjeros son peronistas, los fantasmas son peronistas, una princesa rusa es peronista, los oligarcas son peronistas, las vírgenes también. Las lesbianas dicen que son peronistas, los vendedores de profilácticos son peronistas, los torturadores lo son. Los tangueros son peronistas, los desollinadores son peronistas. Hoy es un día de mierda. Los hombres sabios son peronistas, los fabricantes de platos hondos, más aún. Las aberdinangus son peronistas. El, la, lo, las, los son peronistas. Todo es peronista. Lucifer infiltrado es peronista. Y si Dios no es peronista, no es Dios. Que así sea. Octubre del 74. Este poema no tiene nombre, es de julio del 76. En junio del 77, ¿no? Más o menos, creo que es junio del 76. Porque por ahí, como muchos sabrán, el tema de la moral trabajadora de algunas organizaciones como el PRT era cumplir con el horario de trabajo, había que estar enrolado en un trabajo, había que ser parte de la militancia, que había que hacerla a destiempo. Muchos de estos jóvenes cumplían su horario de trabajo y después iban a militar o a hacer las acciones que la célula les ordenaba o que el buró había establecido para ellos. Al otro día, a las 6 de la mañana, al trabajo. Y así me tocaba en varias entrevistas de militares del PRT encontrar esto como una cosa bastante frecuente. Si usted piensa en sí mismo se queda. Le pido que me escuche,
que me escuche y comprenda, aunque todo es difícil y a veces no sé qué queda. Quiero, al darle mi mano, pedirle que esté alerta. Si va al trabajo y el temor lo golpea y se sienta a su lado, tránquele la puerta. Que no la deje pasar, porque si no lo frena el enemigo sabe, con eso se alimenta y el miedo lo atrapa, nos quitará la fuerza. Usted es de mi clase, tiene los mismos problemas. La vida que nos dan nos llevan a la miseria. Para dejarnos quietos nos llenan la cabeza de amenazas, despidos, porcentajes y ventas. Quieren convencernos por un sueldo de mierda. La patria, el sacrificio, la democracia nueva, el estilo de vida, con un gol en la vergüenza. Eso sí, en el diario dicen todas mentiras, adornada con moños para que usted lo crea. Estos hijos de puta, los que matan y rezan, con el terror nos quieren ajustar la cadena. Si pudieran matarnos lo harían, sin más vueltas. Ellos saben que el pueblo les ganará la guerra. Aunque esté desarmado y prohíban las huelgas, la lucha es prolongada y la lucha es cruenta. Hay que buscar un arma, el enemigo acecha. La sangre, compañero, todavía está fresca. Por nosotros pelean, por nosotros pelean. Ayude a levantarla. Será la nuestra, esa bandera. Le pido que se acuerde, que le aporte lo que usted sepa. Si usted nos acompaña, la victoria está cerca. Una cosa es segura, ajustaremos las cuentas. Julio de 73. Yo traje otro poeta que es Miguel Ángel Bustos, más o menos un poquito les cuento quién era. Miguel Ángel Bustos nació en Buenos Aires en 1932, fue declarado desaparecido por la dictadura militar el 30 de mayo de 1976. Cursó estudios de Derecho y Filosofía y Letras, viajó por el norte del país, por Brasil, por Bolivia y Perú, en una búsqueda de la identidad continental que se refleja mágicamente en poemas y dibujos suyos vinculados al surrealismo y la literatura fantástica. Estaba casada con Iris Enriqueta Alba de Bustos. Entre el 66 y el 67, el dibujo comenzó a ocupar un espacio tan absoluto como el de su poesía. 4 de sus libros están ilustrados por él. En el 68 obtuvo el segundo Premio Nacional de Poesía por Visión de los Hijos del Mal. 4 años después nació su único hijo, Emiliano. Era militante del PRT, colaboró como crítico literario en las revistas Panorama y 7 Días y en los diarios La Opinión, El Cronista y El Cronista Comercial. También fue asiduo colaborador del equipo periodístico que editaba el quinceañario político Nuevo Hombre, que luego de Silvio Frondizi dirigía Rodolfo Matarrot. Fue secuestrado en su domicilio, ubicado en la calle Ortiguera número 1521, piso 6, departamento B de Buenos Aires, el 30 de mayo de 1976 a las 22:30. Un grupo de personas que se identificaron con unas tarjetas amarillas como pertenecientes a la Policía Federal golpearon la puerta del domicilio de Miguel Ángel y su esposa. Luego ingresaron al inmueble entre 4 y 6 personas vestidas de civil. Encerraron a Iris en la cocina junto con su hijo Emiliano, mientras destruían el lugar y tras media hora se fueron llevándose a Miguel Ángel Bustos. No hay testimonio de su paso por un centro clandestino de detención. Su caso fue tratado en la causa Primer Cuerpo de Ejército. En mayo de 2014, el equipo argentino de antropología forense confirmó que los restos del periodista y escritor secuestrado durante la última dictadura cívico-militar estaban en un sector con 11 fosas individuales NN del cementerio de Avellaneda, halladas hace 15 años. Los análisis determinaron que Bustos fue fusilado de al menos 2 disparos en la cabeza en junio del 76, un mes después de haber sido desaparecido. Les vamos a leer un par de poemas. Canción para el niño travieso. Pelota, luna que partes con el pie. ¿No la sigues? Perrito, brinca, triciclo de lana blanca. ¿No te montas? Deditos, tibios cohetes al cielo. ¿No te vas?
Mamá, cuevita cálida con música, ¿no regresas? Los patios del Tigre. Fueron siempre los pájaros los que anduvieron en los patios de mi infancia. A la claridad del canario se sumó el grito anecdotario del calafate, el vuelo diminuto de los bengalíes. Algún mono hubo, pero fue efímero. Agregaba mi abuelo a la magia reinante sus oros de gran maestros, sus libros que, de a poco, fueron siendo mis pájaros. Un tío viajó y en una gran jaula trajo un tigre. Lo aseguraron a una cadena y esperaron que lo viera. Su garganta me llamó, aparecí. Desde ese día los patios dejaron de ser tales. Fueron selvas de mármol y mosaicos gastados en donde el terror habitaba. Era feliz, tocaba el misterio a diario y no desaparecía. Me acostumbré ávidamente a lo extraño. Cuando alguien ordenó su encierro en el zoológico, lloré. Entonces comenzaron mis fugaces visitas. Temblaba cerca de su jaula. Su rugido era música tristísima para mí. Le imploraba su memoria de fiera el recuerdo. El día en que me fui a despedir de él para siempre, me olió. Detuvo su andar en círculos. Una sombra humana le cruzó la mirada. Intenté tocarlo. El griterío prudente me clavó en el piso. Pensé un adiós. Suavemente me marché. Más tarde supe de su muerte. Su carne fantástica se juntó en el polvo a otras carnes. He crecido. Guardo de mi infancia sus huesos en mi alma, los libros en mi sangre. Pero cuando llegue el fin y me miren los ojos que aún no he visto, pienso que será el tigre incierto de la locura el que me lleve tanteando a la nada, aquel tigre de titubeo y delirio del suicidio que en su boca me ahogará clamando. O tal vez mi viejo tigre, rayado por la piedad, quiera devorarme como a un niño. Bueno, para cerrar esta etapa de poesía, porque hay músicos y yo le pediría a José si puede leer su poema que hemos publicado acá en este suplemento que vamos a regalar hoy y cerramos. ¿Querés que lea yo y cerrás vos con tu poema? Como usted quiera. 24 de marzo, 1976. La libertad estrangulada deshace sueños en las almohadas de los niños, mientras una sombra cubre el cielo. Por la calle pasan uniformes, enlodando guardapolvos, tristezas que parten atardeceres de nostalgia. La libertad, atragantada con gritos que nadie escucha, arrastra su espectro de ciudad en ciudad, junta cadáveres al amanecer y se esconde entre líboros enterrados. José. Anita quería leer algo de Adriano. Antes de que sea. ¿Sí? Después los músicos, ¿sí? Ahí está. Me pienso quedar, así que no hay problema. Sí, no. Por ahí nos invitan a una segunda vuelta, ¿viste? Claro. Son muy insaciables, nosotros Ya queremos estamos leer acá. siempre. Bueno, para cerrar esta parte, por lo menos mía, un poemita que se llama Fantasmas. Ilusión de los sentidos, contraimagen de la oscuridad, claridad negada que se vuelve hecho contraluz o sueño o muerte de mis otros tantos. Negación, pasado, olvidos, aureas vivas. ¿Serían construcción de vida hoy? ¿Tendrían poder de iluminación hoy? ¿Será más temible su presencia hoy? ¿Se volverán confusión de piel hoy? Alguien se pregunta. ¿Será posible su olvido hoy? ¿Y la muerte de sus miles de hijos? ¿Qué haremos con sus hoy, sin ellos hoy? Cargados de futuro son imágenes, cosas, vientres, fantasmas sin sombra. Y con los recuerdos de sus ardientes miradas, ¿qué haremos hoy? Y con toda esa corteza ausente, ¿qué haremos hoy? Y cuando con sus amarres se arrastren en la cabeza de alguien, ¿qué haremos entonces? ¿Será que nadie se mirará como una mueca fotográfica de entonces? ¿Será que ya no molestarán como amarillas páginas en los manuales de la historia?
Me niego a verlos como idea de una existencia. ¿Es material su presencia hoy? ¿Es vulnerable la ilusoria línea que dejaron en el aire, pendiente como un hilo invisible hoy? ¿Se chocarán con una luz infinita? ¿Existirán en sus corazones morales de fierro, de luz infinita? ¿O conocerán el desprecio de la sangre oxidada en las veredas sin ellos, de las cárceles sin ellos, de las escuelas y barrios sin ellos, de las trincheras de nubes sin ellos? Y su voz es un infinito ruido de la noche, y en la noche es donde duermen sus silencios, y sus cuerpos son noche, pero son día también. Son ilusión de mí también, imagen y contraluz de un mundo que invento para guardarlos en mí, en mis dudas de mí, en las certezas de mí. Fantasma.